David estaba sentado en un rincón del gran comedor, su silla de ruedas casi perdida entre las sombras, mientras su familia reía y bromeaba sin incluirlo. El tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones llenaban la habitación, pero David bien podría haber sido invisible. Su hijo, Mark, estaba de pie en la cabecera de la mesa, su voz resonante mientras contaba una historia del trabajo. Su hija, Emily, asentía distraídamente, apenas lanzándole una mirada en dirección a David. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que David era el centro de atención en cada reunión familiar. Un tiempo en el que su opinión importaba, cuando su voz era la más fuerte en la habitación. Pero eso fue antes del accidente, antes de la silla de ruedas. Ahora no era más que una sombra en su propio hogar, olvidado por las mismas personas a las que había dedicado su vida criando y apoyando. Mientras observaba a su familia, un pensamiento amargo cruzó su mente. Ni siquiera se dan cuenta de que estoy aquí. Las risas resonaban con más fuerza, y el corazón de David se encogió. Se dirigió en su silla hacia la ventana, alejándose del ruido. Mientras miraba el extenso jardín, los recuerdos de su vida antes de la silla de ruedas inundaron su mente. Recuerdos de un tiempo en el que era respetado, cuando su familia dependía de él. Pero esos días habían quedado atrás, y su familia, al parecer, había seguido adelante sin él. David apretó el reposabrazos de su silla con fuerza. Quizás lo habían olvidado, pero pronto lo recordarían. A medida que la noche de la reunión familiar avanzaba, la familia de David seguía ajena a su creciente sensación de aislamiento. Su hijo mayor, Mark, estaba absorto en una conversación con su primo Richard, presumiendo de sus últimos éxitos empresariales. En apariencia, Mark era un hombre exitoso. Su costoso traje y el elegante coche que había estacionado afuera lo demostraban. Pero bajo esa fachada, su vida se desmoronaba. Su matrimonio con Catherine estaba en crisis, y la presión de su exigente trabajo estaba erosionando poco a poco su confianza. Aún así, no recurría a su padre en busca de orientación. ¿Por qué lo haría? David había guardado silencio durante tanto tiempo, que su voz de sabiduría había quedado en el olvido para sus propios hijos. Mientras tanto, Emily estaba sentada en un rincón, pegada a su teléfono, respondiendo frenéticamente correos de trabajo. Había ascendido rápidamente en su carrera, pero el precio era alto. Vivía ansiosa, estresada, y con el temor constante de ser reemplazada si no mantenía el ritmo agotador. Sentía el peso de su trabajo aplastando sus hombros, pero pedir ayuda, especialmente a su padre, le parecía imposible. Emily siempre había estado orgullosa de su independencia, pero, en el fondo, extrañaba los días en que los consejos de su papá solucionaban todo. Tom, el hijo menor de David, era el más callado de todos. Siempre había tenido dificultades para encontrar su camino, saltando de un trabajo a otro sin lograr controlar sus finanzas. Las deudas se acumulaban, y Tom había comenzado a recibir llamadas de los cobradores. Se estaba ahogando, pero pedirle ayuda a su padre era como admitir su fracaso. En su mente, David ya había desaparecido de sus vidas, así que, ¿por qué acudiría a él ahora? David, observando desde la ventana, podía ver sus luchas con la claridad de quien conoce a su familia profundamente. Pero ninguno de ellos tenía la menor idea de que él lo sabía. En el pasado, había intentado ofrecerles su ayuda, ser una guía como lo fue alguna vez, pero con los años sus hijos se habían distanciado. Sus consejos se habían convertido en ruido de fondo, algo a lo que asentían educadamente, pero nunca seguían. Sin embargo, ellos no conocían toda la historia. No sabían que David había acumulado en silencio una fortuna, una que nunca les había mencionado. No era solo riqueza, era una suma capaz de cambiarles la vida por completo. Pero el dinero no era lo que realmente necesitaban. No en realidad. Lo que necesitaban era recordar lo que de verdad importaba: la familia, el respeto y la fuerza
que siempre habían encontrado el uno en el otro. Y David, aunque físicamente debilitado, estaba decidido a recordarles eso. Cuando la noche terminó y sus hijos se fueron sin siquiera dirigirle una palabra, David se dirigió a su habitación. Sobre su mesita de noche estaba la misteriosa carta, aún sin abrir. Había llegado unos días antes, enviada por un abogado que no conocía, prometiendo cerrar un capítulo de su pasado. Con una respiración profunda, David abrió la carta, sus manos temblando ligeramente. Mientras sus ojos recorrían el contenido, su corazón se aceleró. El abogado había descubierto algo, una parte de la vida de David que él había enterrado hace mucho tiempo, una decisión que lo obligaría a enfrentar su pasado de una manera que nunca había imaginado. La última frase de la carta resonaba en su mente: «Tu familia debe saber la verdad». ¿Pero qué verdad? ¿Qué secreto había estado guardando David durante tanto tiempo? ¿Y cómo revelarlo podría cambiarlo todo para su familia? David cerró la carta, su mente inundada de posibilidades. Fuera lo que fuera, había llegado el momento. El momento de que su familia lo viera no como el hombre que creían conocer, sino como el hombre que realmente era. Mientras David contemplaba la carta, decidió poner en marcha un plan que cambiaría para siempre la percepción que su familia tenía de él. ¿Qué revelaba la carta? ¿Qué secreto estaba escondiendo David de su familia que podría alterar el rumbo de sus vidas? Los días posteriores a la reunión familiar fueron tensos para David. El peso de la carta abierta presionaba con fuerza su conciencia, y se encontraba luchando con los recuerdos del pasado. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, alguien que creía más en las acciones que en las conversaciones vacías. Su vida había sido una de responsabilidad y trabajo duro, pero había más en su historia de lo que su familia sabía. David se sentó en su escritorio, con la carta abierta frente a él una vez más. Las palabras del abogado resonaban en su mente, obligándolo a enfrentarse a una parte de su pasado que había enterrado. Años atrás, durante su carrera como empresario, David había hecho una serie de inversiones, sabias inversiones que habían crecido exponencialmente con el tiempo. Pero en lugar de presumir de su riqueza, había decidido mantenerla en secreto, incluso para su familia. En ese momento, no había pensado mucho en ello. David quería que sus hijos lograran el éxito por sí mismos, tal como él lo había hecho. No quería que dependieran de su fortuna, ni que se volvieran complacientes. Pero ahora, mientras estaba solo en su silla de ruedas, olvidado por las mismas personas para quienes había trabajado tan duro, David se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Las inversiones se habían convertido en una fortuna asombrosa, una que podría cambiar la vida de sus hijos para siempre. Pero revelarla no se trataba solo del dinero, se trataba de enseñarles una lección, una que no habían aprendido: respeto, humildad y el valor de la familia. David tomó el teléfono y marcó el número del abogado. «Es hora», dijo con voz firme. «Pongamos el plan en marcha». La historia cambia a un flashback de la juventud de David. No siempre estuvo confinado a una silla de ruedas. En sus días de juventud, era un hombre fuerte y decidido que trabajó incansablemente para construir un negocio exitoso desde cero. Hacía conexiones, negociaba acuerdos y navegaba los desafíos del mundo empresarial con precisión. Durante ese tiempo, David había realizado una serie de inversiones secretas en empresas que recién comenzaban. Mientras que algunas de ellas fracasaron, otras prosperaron, convirtiéndose en enormes empresas que generaron enormes rendimientos. Pero David, un hombre humilde, decidió mantener esta fortuna en secreto para su familia. Su razonamiento era simple. No quería que sus hijos se volvieran arrogantes ni dependieran de su riqueza. Quería que construyeran sus propias vidas, que lograran su propio éxito. Quería que entendieran el valor del trabajo duro. Pero a medida que pasaban los años, David comenzó a ver las consecuencias de su decisión. Sus hijos se habían distanciado, y, a medida que su salud se deterioraba, también lo hacía el respeto que le tenían. El abogado de David, el señor Harris, llegó a su casa unos días después,
con un maletín lleno de documentos. Se sentaron juntos en el estudio de David para repasar los detalles del plan. ¿Está seguro de que esto es lo que quiere hacer?, preguntó el señor Harris, mirándolo por encima de sus gafas. David asintió. Ellos necesitan entender. Esto no se trata solo del dinero, se trata de enseñarles lo que realmente importa. El señor Harris sonrió. Es usted un hombre sabio, David. Me aseguraré de que todo esté listo para la reunión. Mientras David finalizaba sus planes con el señor Harris, sabía que su familia estaba a punto de experimentar una revelación que no solo los sorprendería, sino que los obligaría a confrontar sus propias acciones. ¿Qué revelará David en la reunión y cómo cambiará las vidas de sus hijos? Con la reunión acercándose, el corazón de David latía con fuerza. Sus hijos, ajenos a los acontecimientos que estaban por desarrollarse, continuaban sus vidas como siempre. Cada uno estaba ocupado con sus propias crisis personales, Mark con su matrimonio en ruinas, Emily con los problemas de su carrera, y Tom enterrado en sus crecientes deudas. Ninguno tenía la menor idea de que su padre estaba a punto de revelar algo que los obligaría a reconsiderar sus elecciones y su trato hacia él. David se sentó en su estudio, reflexionando sobre cómo todo lo había llevado a este punto. Había hecho incontables sacrificios por su familia, y sin embargo, ahí estaba, ignorado, invisible en su propio hogar. Pero ahora tendrían que escuchar, tendrían que verlo por lo que realmente era, no como el hombre frágil al que se habían acostumbrado a pasar por alto, sino como un hombre de fuerza, resiliencia y sabiduría. El abogado, el señor Harris, había preparado cuidadosamente todos los documentos necesarios. La revelación de la fortuna secreta de David no se trataba solo de sorprender a sus hijos, se trataba de abrirles los ojos a las consecuencias de sus acciones, o en este caso, de su inacción. David quería enseñarles una lección de humildad, gratitud y la importancia de la familia. La reunión familiar estaba programada para llevarse a cabo en la casa de David, el mismo lugar donde se habían celebrado tantas reuniones antes. Esta vez, sin embargo, las cosas eran diferentes. Los hijos de David estaban tensos, cada uno cargando con sus propias preocupaciones. Mark estaba distraído por una discusión con su esposa. Emily parecía pegada perpetuamente a su teléfono, y la ansiedad de Tom era visible en la forma en que golpeaba nerviosamente su pie, una señal clara de los problemas financieros que enfrentaba. Ni siquiera notaron los sutiles cambios en la actitud de David. La habitual resignación silenciosa había sido reemplazada por una calma confianza. Sabía que había llegado el momento de finalmente decir su verdad. Cuando terminó la cena, las habituales cortesías comenzaron a disminuir, y la atmósfera en la habitación cambió. David carraspeó, llamando la atención de sus hijos. «Tengo algo que necesito compartir con ustedes», comenzó, su voz firme pero serena. Sus hijos levantaron la mirada, sorprendidos. Era raro que David se impusiera de esa manera. «Sé que no he sido una gran parte de sus vidas en los últimos años», continuó, «pero eso no fue por elección. Ustedes se distanciaron a medida que envejecía, y en algún punto me volví invisible para ustedes». Mark se movió incómodo en su asiento, y Emily finalmente dejó su teléfono, percibiendo la gravedad del momento. El ceño de Tom se frunció, sus golpes nerviosos disminuyendo mientras se enfocaba en las palabras de su padre. David respiró hondo antes de continuar. «Pero no he sido tan indefenso como piensan que soy. He tomado decisiones a lo largo de los años de las que ustedes no saben nada, decisiones que cambiarán sus vidas. Pero antes de llegar a eso, necesito que comprendan algo». La habitación cayó en un pesado silencio. Los hijos de David escuchaban cada palabra, inseguros de hacia dónde se dirigía todo esto. «Todos ustedes han enfrentado dificultades, eso está claro. Pero ninguno de ustedes pensó en pedirme ayuda. Supusieron que no tenía nada más que ofrecer. Me dieron la espalda y, al hacerlo,
Olvidaron las lecciones que traté de enseñarles cuando eran jóvenes. David hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sus hijos se miraron entre ellos, sus rostros cargados de culpa y confusión. Ahora, dijo David, su voz ganando fuerza, es hora de que aprendan otra lección. Una lección de humildad y una lección de respeto. Con eso, David hizo un gesto hacia el señor Harris, quien se levantó y abrió el maletín que había traído consigo. Dentro había documentos que revelarían la magnitud de la fortuna de David, una fortuna que sus hijos nunca habían sabido que existía. Mientras el señor Harris comenzaba a explicar los detalles de las inversiones de David, el asombro en los rostros de sus hijos era palpable. Nunca se lo habían imaginado. Pero, ¿qué haría David con este nuevo poder sobre ellos? ¿Perdonaría su negligencia o los obligaría a ganarse nuevamente su lugar en su vida? El aire en la habitación estaba cargado de anticipación, mientras el señor Harris desentrañaba lentamente las capas de la vida cuidadosamente oculta de David. Sus hijos lo miraban fijamente, su anterior indiferencia y desinterés ahora reemplazados por miradas de asombro. Se habían acostumbrado tanto a ver a su padre como un hombre frágil, insignificante y anticuado, que nunca imaginaron que pudiera tener tal poder sobre ellos. Su padre, comenzó el señor Harris, sosteniendo un conjunto de documentos perfectamente organizados, no es el hombre que ustedes pensaban. Durante las últimas décadas, David ha realizado una serie de inversiones en diversas industrias, tecnología, bienes raíces e incluso mercados globales. Estas inversiones han crecido exponencialmente, mucho más de lo que cualquiera podría esperar. Los hijos de David se quedaron congelados, con incredulidad escrita en sus rostros. Mark se inclinó hacia adelante, como tratando de comprender lo que el abogado estaba diciendo, mientras que Emily y Tom intercambiaban miradas confusas, preguntándose si de alguna manera se habían perdido algo durante todos estos años. Mark, siempre el hombre práctico de negocios, fue el primero en hablar. ¿Qué tipo de tarea estamos hablando? Quiero decir, entendemos ahora que tienes esta fortuna, pero ¿realmente es necesario esto? David miró a su hijo, con la mirada firme y serena. Sí, Mark, lo es. Este dinero no es una solución a tus problemas. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, solo es útil si sabes cómo usarla. Quiero que me demuestres que puedes hacerlo. Con eso, el señor Harris entregó a cada hijo su sobre. Mark, Emily y Tom los tomaron con cautela, como si el papel mismo llevara el peso de las expectativas de su padre. Uno por uno, los abrieron y leyeron las tareas escritas en su interior. De Mark. La carta de Mark era sencilla, pero le dio un golpe directo al corazón. Siempre te has enorgullecido de tu habilidad para los negocios, Mark, pero has olvidado lo que hace a un verdadero líder, la empatía. Quiero que dones 100,000 LOS a un pequeño negocio en apuros y les ofrezcas tu guía para ayudarlos a salir adelante. Solo entonces entenderás el verdadero valor de la riqueza que deseas heredar. El rostro de Mark enrojeció. ¿Donar dinero? ¿Y ayudar a que alguien más tenga éxito? La idea le resultaba completamente ajena. Toda su carrera se había tratado de escalar la escalera corporativa, enfocándose en sí mismo y en su propio éxito. Pero ahora, su padre lo estaba desafiando a ayudar a alguien más a subir, algo que pondría a prueba no solo sus habilidades empresariales, sino también su carácter. La tarea de Emily. Las manos de Emily temblaron ligeramente mientras desplegaba su carta. Siempre has perseguido el éxito, Emily, pero ¿a qué costo? Te has distanciado de las personas que se preocupan por ti, creyendo que tu carrera define tu valor. Quiero que tomes 3 meses de descanso del trabajo y dediques ese tiempo a reconstruir tus relaciones con las personas que has apartado. Solo entonces entenderás
que la verdadera riqueza proviene de las conexiones que construyes, no de los títulos que ostentas. El corazón de Emily se hundió. ¿3 meses de descanso? Su carrera había sido todo para ella, lo único que pensaba que podía controlar. Pero las palabras de su padre resonaban con verdad. Había descuidado sus relaciones, aislándose en su búsqueda del éxito. ¿Podría realmente alejarse de su trabajo, aunque fuera temporalmente, para arreglar las relaciones que había ignorado? La tarea de Tom. La tarea de Tom era la más difícil de todas. Has luchado, Tom, pero es porque nunca has aprendido el valor del trabajo duro y la disciplina. Quiero que pagues tus deudas, no con mi dinero, sino con tu propio esfuerzo. Encuentra un trabajo estable, trabaja duro, y sal de tus deudas dentro del próximo año. Solo cuando hayas salido del hoyo por tu propio esfuerzo, liberaré la herencia para ti. La boca de Tom se secó al leer la carta. Su padre no lo iba a rescatar. En cambio, se esperaba que saliera adelante por sí mismo, algo que Tom nunca había hecho realmente. Siempre había dependido de los demás, saltando de un trabajo a otro, sin asumir la responsabilidad completa de su vida. Ahora, su padre lo estaba desafiando a demostrar su valía, no heredando dinero, sino ganándoselo. El peso de las tareas presionaba a cada uno de ellos. Mark miraba su carta, intentando ocultar su frustración, mientras Emily parecía estar a punto de llorar. Tom, por su parte, sentía un profundo temor apoderándose de él. Esto no era lo que esperaban. La promesa de riqueza había parecido una solución a sus problemas, pero ahora se sentía como un desafío imposible. David observó atentamente sus reacciones, con el corazón pesado de esperanza y aprensión. Sabía que sus hijos tenían el potencial para estar a la altura de las circunstancias, pero aún era incierto si lo harían. «Esto no es un castigo», dijo David suavemente, rompiendo el silencio. «Es una oportunidad para que crezcan. Sé que cada uno de ustedes es capaz de más de lo que se han permitido ser. Estas tareas están diseñadas para ayudarles a descubrir eso». Al cerrarse el capítulo, los hijos de David se quedaron tambaleándose por el inesperado desafío. Mark se preguntaba si realmente podría salir de su zona de confort. Emily se sentía dividida entre su carrera y sus relaciones, y Tom enfrentaba la monumental tarea de reconstruir su vida desde cero. La pregunta quedaba en el aire. ¿Estarían a la altura del desafío o volverían a sus viejas costumbres? El peso de las tareas que David les había asignado seguía presente en Mark, Emily y Tom. Cada uno dejó la casa familiar esa noche con una mezcla de emociones: frustración, duda y, sobre todo, la abrumadora realización de que su herencia no llegaría fácilmente. Mark, acostumbrado a tomar decisiones calculadas en los negocios, se encontraba completamente fuera de su elemento mientras buscaba un pequeño negocio en apuros al que ayudar. Al principio, resentía la tarea, viéndola como una pérdida de tiempo. ¿Por qué tenía que regalar $100,000 y ofrecer su experiencia de forma gratuita? Él mismo tenía problemas financieros que resolver. Después de semanas buscando, Mark encontró una pequeña panadería familiar al borde del cierre. Los propietarios eran personas amables y trabajadoras que habían caído en desgracia debido a una serie de infortunios. Mark dudó. Ayudarlos significaba salir de su zona de confort. Sin embargo, al observar su dedicación y lucha por mantener el negocio vivo, algo dentro de él cambió. Recordó cómo su padre lo había ayudado a iniciar su carrera, no con dinero, sino con orientación. Poco a poco, Mark comenzó a ofrecer consejos y apoyo financiero, dándose cuenta de que la tarea de su padre no se trataba de caridad, sino de empatía. La tarea de Emily la carcomía. Tomarse 3 meses de descanso de su carrera le parecía imposible. Su trabajo siempre había sido su identidad, su seguridad. Dar un paso atrás significaría arriesgar su posición, tal vez incluso perder todo lo que había construido. Sin embargo, Emily respiró hondo y presentó su renuncia temporal.
Al principio, el tiempo libre se sintió como un vacío. No sabía qué hacer sin la presión constante de plazos y reuniones. De manera incómoda, comenzó a reconectar con viejos amigos, muchos de los cuales se habían distanciado mientras ella se enfocaba en su carrera. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Emily comenzó a apreciar la quietud. Redescubrió pasatiempos que había abandonado hace mucho tiempo y retomó relaciones que se habían enfriado. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La verdadera riqueza proviene de las conexiones que construyes, no de los títulos que ostentas. Emily comenzó a darse cuenta de que quizás su vida carecía de algo vital, relaciones significativas con personas que realmente se preocupaban por ella, no solo colegas del mundo corporativo. Tom enfrentaba la tarea más desalentadora de todas. Salir de sus deudas sin depender del dinero de su padre parecía insuperable. Había vivido de manera imprudente durante tanto tiempo, saltando de un trabajo a otro sin un propósito real, y ahora tenía que encontrar un trabajo estable, algo con lo que siempre había luchado. Decidido a demostrarse a sí mismo, Tom comenzó a trabajar como mecánico en un taller local, muy lejos de los esquemas de dinero fácil en los que había estado involucrado antes. El trabajo era duro, las horas largas y el sueldo modesto. Pero, por primera vez en su vida, Tom encontró orgullo en ganarse la vida por sí mismo. Cada cheque de pago reducía sus deudas, y con cada pago sentía un creciente sentido de logro. Pero más allá del dinero, Tom comenzó a entender el valor de la disciplina y la responsabilidad. La tarea de su padre no se trataba solo de pagar las deudas, sino de enseñarle a Tom la importancia de valerse por sí mismo. Pasaron los meses, y cada hermano trabajó en silencio en sus tareas. Mark ayudó a la panadería a generar ganancias, Emily encontró paz en sus relaciones, y Tom reconstruyó lentamente su vida, cheque a cheque. Los hermanos, antes distantes entre sí, comenzaron a reconectarse también, compartiendo sus experiencias y reflexionando sobre la sabiduría de las tareas de su padre. Finalmente, David los llamó nuevamente para otra reunión familiar. Esta vez, no había tensión ni resentimiento. En cambio, la atmósfera estaba llena de un entendimiento silencioso. Todos habían cambiado, crecido de maneras que no habían esperado. Mientras se reunían alrededor de la mesa, David les sonrió, viendo la transformación en cada uno de sus hijos. «Estoy orgulloso de todos ustedes», dijo, con la voz llena de emoción. «Pero queda una última cosa por hacer antes de avanzar con la herencia». Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué más podría pedirles su padre? David se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ahora deben trabajar juntos. La tarea aún no había terminado. La petición final de David resonó en el aire, dejando a sus hijos atónitos. Trabajar juntos. Era lo único que no habían hecho en años. Cada uno había vivido sus vidas de manera independiente, desconectados como familia. Ahora, después de meses de crecimiento personal y autodescubrimiento, se les pedía que se unieran, que realmente colaboraran como familia. Las semanas siguientes fueron difíciles. Mark, Emily y Tom habían pasado tanto tiempo inmersos en sus propias vidas que trabajar juntos se sentía extraño e incómodo. Pero al recordar las lecciones que su padre les había enseñado, empatía, humildad y disciplina, comenzaron a encontrar un ritmo. Los desafíos que David les había planteado los habían cambiado de formas que no podían haber anticipado. No solo habían crecido como individuos, sino también como hermanos, redescubriendo un vínculo que creían perdido hace mucho tiempo. Al final, los hermanos se unieron para establecer una fundación benéfica en nombre de su padre. Usando parte de la fortuna de David, crearon un legado que continuaría ayudando a familias en dificultades, al igual que Mark había ayudado a la panadería, y ofrecería oportunidades educativas a quienes más lo necesitaban. Era su forma de honrar los valores que su padre les había inculcado, valores que el dinero nunca podría reemplazar.
Mientras estaban juntos en la ceremonia de apertura de la fundación, David los observaba desde su silla de ruedas, con el corazón lleno. Sus hijos habían aprendido las lecciones que él esperaba que aprendieran, no a través de la riqueza, sino del esfuerzo que habían puesto en convertirse en mejores personas. La riqueza, al final, resultó ser solo una herramienta para hacer el bien en el mundo. El verdadero tesoro era la fortaleza de la familia que había vuelto a unirse. El plan de David había superado sus expectativas. Sus hijos habían enfrentado sus demonios personales y habían salido del otro lado más fuertes, más sabios y más conectados entre sí. Habían aprendido que el dinero no era la verdadera medida de la riqueza, sino las relaciones que construían, la bondad que mostraban y la responsabilidad que asumían por sus acciones. David falleció pacíficamente unos años después, contento sabiendo que su legado estaba seguro, no solo a través de su fortuna, sino a través de la familia que había reconstruido. Sus hijos, ahora líderes de una fundación benéfica, continuaron trabajando juntos, asegurándose de que las lecciones de su padre vivieran por generaciones. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la importancia de la familia, la humildad y el crecimiento personal, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Recuerda, la verdadera riqueza no se trata solo del dinero, sino de las personas que te rodean y los valores que practicas. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, reconectar y construir un legado que realmente importe. Dale me gusta, comenta y cuéntanos cómo esta historia te inspiró. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un relato motivador.